En los sistemas domésticos de AM, cada estación transmite en forma continua una portadora independientemente de si hay modulación alguna. Por consiguiente, la única vez que se oye el ruido de receptor inactivo es cuando se sintoniza entre las estaciones. O sea, en AM siempre va a estar una transmisión y solo que esté vacío el hueco de ese ancho de banda de una emisora que no existe, pues se va a oír el ruido, ¿verdad? Cada que va pasando. Sin embargo, en los sistemas de radio en dos sentidos, en general la portadora de transmisor se desconecta o se apaga, excepto cuando hay una señal moduladora. O sea, cuando se está utilizando, ¿verdad? Trabaja, y cuando no, pues se apaga, y eso puede ocasionar que cuando estemos pasando de señal en señal y no hay nada en esa banda, se introduzca el ruido, como pasa, digamos, en la televisión, ¿verdad? En los canales de televisión, que cuando lo sintonizamos y se va la señal, ¿verdad? Repentinamente se oye un gran ruido, pues, de estática. Por lo anterior, durante los tiempos de transmisión inactiva, un receptor solo amplifica y demodula ruido. Un circuito supresor de ruido mantiene apagado o enmudecida la sección de audio del receptor cuando no hay señal recibida. El receptor está suprimido. Una desventaja de un circuito eliminador de ruido es que las señales débiles de RF no producen salida de audio. Entonces él va a hacer cómo funcionaría este circuito supresor de ruido. Pues él va a censar unos ciertos niveles y va a decir cuando hay más de ese nivel es que hay señal, y cuando no es que no hay. Pero si hay recepción pobre de señal, entonces aunque se detecte la señal, para él lo va a apagar y va a ocasionar que realmente se pierda completamente la señal si está en un área de cobertura que es débil, ¿verdad? Un área de cobertura que es bastante débil. Dice que la figura 432 muestra un diagrama de un circuito reductor de ruido. Ese circuito usa el voltaje del control automático de ganancia para vigilar la intensidad de la señal de RF recibida. Mientras mayor sea el voltaje de CAG, la señal de RF es más fuerte. Cuando el voltaje de CAG baja de un nivel preestablecido, el circuito de eliminación se activa y desactiva la sección de audio del receptor. En la figura 432 se puede ver que el detector de reducción de ruido usa un divisor resistivo de voltaje para vigilar el voltaje de CAG. Cuando la señal de RF baja del umbral del reductor, se enciende Q2 y apaga los amplificadores de audio. Cuando la señal de RF aumenta sobre el umbral del reductor, el voltaje de CAG se hace más negativo y apaga Q2 y activa los amplificadores de audio. Se puede ajustar el valor de umbral del supresor con R3, un método más complicado de enmudecer a un receptor. Se describirá en el capítulo 7 en la sección radioreceptores FM en dos sentidos. Obviamente aquí estamos hablando de un circuito de AM, ¿verdad? Por lo general, pero vamos a ver también los circuitos de FM. Veamos el circuito y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y dice que tenemos dos amplificadores con transistores bipolares Q1 y Q2. El Q2 pues es el amplificador de audio que le daría salida pues a la bocina. En este caso si fuera un radio de AM normal. Y el Q1 pues nos sirve para establecer o censar el nivel, y R1 y R2 nos van a ayudar pues a establecer para establecer si se está percibiendo pues y activar ya sea el transmisor Q1 o el Q2. Entonces si no le llega suficiente potencia de la señal de entrada que tenemos aquí, ¿verdad? De frecuencia intermedia, entonces él apaga lo que es Q2 y no deja pasar audio. Y en el caso de que sí salga pues bastante, él activaría pues el amplificador de frecuencia intermedia y no se activaría. En el caso de que sí llegue suficiente, entonces va a hacer que pase pues hacia el amplificador, ¿verdad? Entonces
es lo que tenemos ahí de momento. Limitadores y eliminadores de ruido. Se puede eliminar estados transitorios de ruido de gran amplitud y corta duración, como por ejemplo el ruido impulsivo, con limitadores o recortadores de diodo. En la sección de audio de un receptor, el nivel de umbral de limitación o recorte se establece normalmente justo arriba del nivel máximo de la señal de audio. Por consiguiente, los pulsos de ruido prácticamente no afectan la señal, pero se limitan a ser del mismo nivel aproximado que la señal. Los pulsos de ruido son en general señales de amplitud grande y corta duración, y por consiguiente al limitarlos se quita mucho de su energía y se hace mucho menos molesto. Un circuito eliminador es otra opción que se usa con frecuencia para reducir los efectos del ruido impulsivo de gran amplitud. En consecuencia, un circuito eliminador detecta la presencia de un pico de gran amplitud y corta duración y enmudece al receptor apagando una parte del mismo durante la duración del pulso. Por ejemplo, cuando se detecta un pulso de ruido a la entrada de la sección de amplificación de FI en un receptor, el circuito eliminador apaga los amplificadores de frecuencia intermedia durante el pulso, aquietando hacia el receptor. Ha demostrado ser más efectivo apagar los amplificadores de frecuencia intermedia que apagar la sección de audio, porque los filtros pasabanda más anchos de la etapa de frecuencia intermedia tienen una tendencia a ensanchar el pulso de ruido. Sin embargo, los circuitos limitadores y eliminadores tienen poco efecto sobre el ruido blanco, porque la potencia de ruido blanco es en general mucho menor que la potencia de la señal, y los limitadores y los eliminadores solo trabajan cuando el ruido da un salto hasta un valor superior al de la señal. Entonces aquí tenemos los dos métodos, digamos, con los que vamos a tratar la parte del ruido. Vimos los circuitos supresores, ¿verdad? O limitadores de ruido en los que apagaban la sección de amplificación de audio, y tenemos los eliminadores que eliminan el ruido, ¿verdad? La señal como tal del ruido, no aplicando una técnica de apagar pues alguna sección o etapa del receptor de radio, sino eliminando el ruido. O tratamos la señal del ruido en sí, o tratamos los efectos que produce a través de apagar y encender las etapas en el receptor, ¿verdad? También tenemos algunas medidas alternas, ¿verdad? Teníamos la desventaja, nos decía arriba, que esos métodos nos sirven para tratar ruidos que tienen bastante amplitud o son grandes en comparación con la señal, pero para el ruido blanco gaussiano, ¿verdad?, que estudiamos, que es niveles de ruido que son menores que nuestra señal de portadora, entonces va a tener ciertos problemas, ¿verdad? Entre las medidas alternas de señal del ruido dice que la sensibilidad tiene poca importancia a menos que vaya acompañada de una relación de señal a ruido. Ya como es difícil separar la señal de ruido y viceversa, con frecuencia la sensibilidad se acompaña de una indicación de señal más ruido entre ruido, o S más N sobre N. La sensibilidad de un receptor de AM se define en general como el valor mínimo de la señal en la entrada del receptor con modulación de 30%, necesaria para producir una potencia de salida de audio cuando menos de 500 milivatios, con una relación S más N sobre N de 10 dB. Para medir S más N sobre N se aplica una portadora modulada al 30% por un tono de 1 kHz en la entrada del receptor. La potencia total de audio se mide en la salida del receptor, que incluye la señal de audio y el ruido presente en el ancho de banda de audio. A continuación se elimina la modulación de la señal de RF y se vuelve a medir la potencia total de audio. Sin embargo, esta vez solo hay señal de ruido. El objetivo de dejar activa la portadora, más que quitar la entrada del receptor, es que la portadora es necesaria para evitar que el circuito de control automático de ganancia detecte ausencia de portador y ponga la ganancia del receptor a su máximo. La indicación de ruido cuando el receptor está funcionando con ganancia máxima amplificaría el ruido generado internamente más allá de su nivel normal, produciendo así una indicación de ruido carente de sentido. Otro método de medir la intensidad relativa de la señal
Y ruido se llama relación de señal a ruido de banda angosta. De nuevo, la portadora de RF modulada a 30% por un tono de 1 kHz se aplica a la entrada del receptor y a la salida del mismo se mide la potencia total de audio más ruido. A continuación se introduce un filtro rechaza banda de banda angosta de 1 kHz entre la salida del receptor y el medidor de potencia y se toma otra medida de la potencia. De nuevo, la indicación de potencia suele incluir a ruido. Sin embargo, esta vez todo el receptor funciona en condiciones casi normales de señal porque recibía y demodulaba una portadora modulada. Las relaciones de señal a ruido de banda angosta solo tienen sentido si el filtro rechazabanda tiene un ancho de banda extremadamente bajo de unos cuantos hertz e introduce 40 dB o más de atenuación a la señal. Bueno, lo que nos dice toda esta teoría es que, digamos que podemos poner otra técnica para lo que es tratar el ruido, ¿verdad?, en nuestros receptores, y es a través de aplicar hacer pruebas, digamos. Estas serían unas pruebas experimentales en las que nosotros metemos una señal solita, digamos, y generamos una señal pura, digamos, sin ruido, y sacamos cuáles son sus resultados. Después la compararíamos a la señal sumada con algún ruido que nosotros manejamos o conozcamos, cuál es la señal de él y su potencia, su amplitud y todo, y lo sacamos al final, ¿verdad? Entonces con eso nosotros lo que haríamos es calibrar nuestros equipos, tanto el receptor, ¿verdad?, tanto el transmisor como el receptor y todas sus etapas, para nosotros ajustarlo a que la salida sea sin el ruido pues que se pasó. Eso nos ayudaría pues a contrarrestar el problema que teníamos arriba con los circuitos que no podían tratar con las señales de ruido blanco. En este caso, como sabemos nosotros, si es una señal de audio, podemos percibir la calidad y aplicando calibraciones, pues podemos en los equipos, nosotros podríamos ajustarlos de tal forma que desaparezca, ¿verdad?, el ruido correspondiente. Entonces dice algunas medidas alternas de señal a ruido. Usamos algunas medidas y con eso nosotros trabajamos. Para finalizar en la parte de AM de ruido, pues tenemos la parte de los receptores, la parte de los circuitos receptores. Bueno, aquí tenemos un circuito integrado, ¿verdad?, de AM, pero eso ya es otra unidad de las que vimos. Entonces pasaríamos directo al otro tema, que sería el de hoy. En el día pasado, pues eso era lo que íbamos a ver, la parte del ruido de AM, y hoy pues trabajaríamos con la contraparte, que es la supresión de ruido en FM, para ir comparando, ¿verdad?, y viendo los pros y los contras que tenemos. Supresión de ruido en FM. Es probable que la ventaja más importante de la modulación de frecuencia sobre la modulación de amplitud es la capacidad que tienen los receptores de FM para suprimir el ruido. En otras palabras, los receptores de FM tienen mayor tolerancia, ¿verdad?, al ruido, de tal forma que no les afecta, son menos ruidosos, ¿verdad?, las transmisiones en frecuencia modulada que la modulación en amplitud, porque como la amplitud no está oscilando, sino que solamente es la frecuencia, las señales que le lleguen no la afectan a como se afecten a él. Ya que la mayor parte del ruido aparece en forma de variaciones de amplitud en la onda modulada, los demoduladores de AM no pueden eliminar el ruido sin eliminar también algo de la información. Esto se debe a que también la información está contenida en las variaciones de amplitud. Sin embargo, en FM la información está contenida en variaciones de frecuencia, lo cual permite eliminar las variaciones indeseadas de amplitud con circuitos especiales llamados limitadores. Limitadores de amplitud y umbral de FM. La vasta mayoría de los sistemas de red de comunicaciones terrestres de FM usan la modulación convencional no coherente, porque la mayoría de los discriminadores normales de frecuencia aplican la detección de envolvente para sacar la información de la onda de FM. Desafortunadamente, los detectores de envolvente, incluidos los detectores de relación
demodulan variaciones incidentales de amplitud, al igual que variaciones de frecuencia. El ruido de transmisión y de interferencia se suman a la señal y producen variaciones indeseadas de amplitud. También y en general, la modulación de frecuencia se acompaña por pequeñas cantidades de modulación residual de amplitud. El ruido es más notable en los máximos de la forma de onda de FM y relativamente insignificante durante los cruces con cero. En otras palabras, aquí, como si recordamos cómo funcionaba ya el receptor de FM, que lo que hacía era como una etapa de un adaptador, ¿verdad? Con un transformador adaptador, él agarraba y convertía las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud, o sea, transformaba la señal de FM en AM. Entonces, por eso, en ese proceso de conversión igual se va a dar un proceso de ruido, pues, que nos dice que cuando la FM tiene el pico más alto en la forma de onda, ¿verdad?, sinusoidal, nos va a dar más ruido, obviamente tiene una amplitud más grande, y en el caso de que cuando cruza por cero la señal, pues tiene unos valores de señal pequeños, por lo cuanto el ruido que se introduzca sería muy poco, porque las variaciones son pequeñas, pues digamos. Un limitador es un circuito que produce una salida de amplitud constante para todas las señales de entrada mayores que un nivel mínimo predeterminado, que se suele llamar nivel umbral de silenciamiento o de captura. Se requieren los limitadores en la mayoría de los receptores de FM, porque muchos de los demoduladores que se describieron antes en este capítulo demodulan variaciones de amplitud y también de frecuencia. Con los limitadores de amplitud, la relación de señal a ruido en la salida del demodulador, o sea, de postdetección, se puede mejorar hasta en 20 dB o más respecto a la relación de señal a ruido en la entrada, o sea, predetección. En esencia, un limitador de amplitud es un amplificador adicional de frecuencia intermedia que está sobreexcitado. La limitación comienza cuando la señal de FI es suficientemente grande para activar al amplificador hasta la saturación y al corte en forma alternativa. En la figura 7.9a y 7.9b se observan las formas de ondas de entrada y salida de un limitador típico. La figura 7.9b muestra que para señales de frecuencia intermedia por abajo del umbral, el ruido de AM no se reduce, y arriba del umbral hay una gran reducción del nivel de ruido de AM. El objetivo del limitador es eliminar todas las variaciones de amplitud de la señal de FI. Vamos a ver la figura 7.9a y b. Permítanme un momento. A y B. Aquí tenemos las 710, 711, aquí está, 79. Entonces aquí tenemos las variaciones de ruido de AM, ¿verdad? Cuando la señal pasa aproximadamente por cero, entonces tienen unas pequeñas variaciones. Y aquí en los picos, cuando la señal es más alta, va a tener unas señales de ruido mucho más grandes. Eso es lo que va a causar, como vemos en esta imagen, pues es que la forma de onda de la señal modulada en frecuencia pues no va a ser perfecta, digamos, no va a ser una sinusoidal correcta. Entonces en eso va a haber problemas de que nuestro detector pues pueda decodificar o de modular, ¿verdad?, la señal y convertirla en el mensaje que nosotros esperábamos. En el caso de la B ya vimos el circuito limitador, que lo que haría es que en esos niveles de señal pico, que son más altos, que tiene problemas, pues va a recortar, ¿verdad?, esa señal y le va a eliminar cualquier valor de cifra de ruido que esté por encima de cierto umbral que se estableció, y él lo va a recortar, ¿verdad?, por arriba y por abajo. Entonces tendremos nuestra señal que va a estar entre los límites en los que el amplificador opera, y entonces fuera de esas señales se va a saturar y no va a pasar más señal, ¿verdad?, que es lo que tenemos ahí. En la siguiente figura tenemos la salida del limitador
La A la captura por el ruido y B captura por la señal. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, nuestra señal que va cambiando en frecuencia, y a nuestra señal que tenemos, ¿verdad?, con la parte del ruido recortado, ¿verdad? Después dice figura 10. A muestra la salida del limitador cuando el ruido es mayor que la señal, es decir, el ruido capturado del limitador en los anchos irregulares de los picos son causados por pulsos de ruido que saturan al limitador. La figura 710b muestra la salida del limitador cuando la señal es suficientemente mayor que el ruido, la señal ha capturado al limitador. Los picos de la señal han conducido al limitador tan adentro de la saturación que el ruido más débil se elimina en forma total. El mejoramiento de la relación señal a ruido se llama umbral de FM, silenciamiento de FM o efecto de captura de FM. Se deben satisfacer tres criterios para poder obtener el umbral de FM. 1. La relación de señal a ruido en predetección debe ser de 10 dB o mayor. La señal de frecuencia intermedia debe amplificarse lo suficiente como para sobreexcitar al limitador. 3. La señal debe tener un índice de modulación igual o mayor que la unidad. La figura 711 muestra curvas características de umbral de FM para señales de índice bajo, m igual a 1, e intermedio, m igual a 4. El voltaje de salida de un detector de FM es proporcional a m al cuadrado. Así, al subir m al doble, la relación señal a 1 aumenta en un factor de 4 o 6 dB. La relación de silenciamiento para M1 es una relación señal a ruido de 13 dB de entrada, y para M4 es de 22 dB. Para la relación de señal a ruido abajo del umbral se dice que el receptor está capturado por el ruido, y con relación señal a ruido arriba del umbral el receptor está capturado por la señal. La figura 711 muestra que las señales FI en la entrada del limitador con 13 dB o más de señal a ruido tienen un mejoramiento de señal a ruido. El silenciamiento en la FM comienza con una relación señal a ruido en la entrada de 10 dB. Entonces vamos a ver las gráficas que tenemos. Aquí tenemos con diferentes índices de modulación, ¿verdad?, para cuando es 1 y cuando es 4, ¿verdad? Y tenemos lo que es nuestro umbral de FM, ¿verdad? Y esta es la parte del receptor capturado por la señal, ¿verdad? Y aquí tenemos el receptor capturado por el ruido, ¿verdad? Aquí tenemos que esta nos indica la relación señal a ruido de salida, post detección, y aquí la relación señal a ruido en la entrada, que es la predetección, ¿verdad? Todo esto lo tenemos en decibelios en ambos lados. Como se ve en la figura 711, no hay mejoría en relación de señal a ruido en la transmisión de AM por doble banda lateral o banda lateral única. En la AM la relación de señal a ruido en predetección y postdetección son iguales en esencia. Obviamente, como la amplitud se mantiene constante, aquí podemos ver para la parte de AM y FM es una línea que es permanente, ¿verdad? Entonces la relación señal a ruido se representa por una línea continua, mientras que en la de FM la señal va teniendo sus variaciones. Aquí, por ejemplo, en el rango de 10 a 13 decibelios, en la predetección tiene una curva bastante inclinada, y que me produciría a la salida, si en la entrada tengo de 10 a 13 decibelios, en salida yo tendría entre 10 y 30, o sea, me produciría una mejora en la relación señal a ruido. En el otro intervalo que tengo, que va entre 13 a 30, acá me produce entre 30 y digamos casi llegando a los 50. Entonces hay menos inclinación, pero igual va teniendo una mejoría en la relación señal a ruido. En los circuitos limitadores, la figura 7.12 muestra el diagrama de un circuito limitador de una etapa con filtro incorporado de salida. A esta configuración se le suele llamar limitador amplificador pasabanda, o BPL, de Band Pass Limiter Amplifier. Un BPL es un amplificador de FI de frecuencia intermedia clase A, polarizado y sintonizado, y para que haya limitación y silenciamiento de FM
requiere que la señal de entrada de FI sea suficiente para llevarlo tanto a la saturación como al corte. El circuito tanque de salida se sintoniza con la FI central. El filtrado elimina la distorsión por armónico e intermodulación que hay en los pulsos rectangulares debido a la limitación dura. El efecto de filtrado se ve en la figura 7.13. Si se quitara todo el resistor R2, el amplificador estaría polarizado para operación en clase C, que también es adecuado para esta clase de circuitos, pero requiere más filtrado. La figura 7.12b muestra la acción limitadora del circuito de la figura 7.12a. Para señales pequeñas menores que el voltaje de umbral no hay limitación. Cuando el voltaje de entrada llega a voltaje de umbral, comienza la limitación, y para amplitudes mayores de voltaje máximo en realidad hay una disminución de voltaje de salida al aumentar voltaje de entrada. Esto se debe a que con altos valores de excitación en la entrada, los pulsos de corriente del colector son lo bastante angostos como para desarrollar en realidad menos potencia en el circuito tanque. El problema de sobreexcitar el limitador se puede rectificar incorporando un control automático de ganancia en el circuito. Entonces vamos a ver los circuitos que tenemos acá. Aquí tenemos nuestra entrada de frecuencia intermedia, tenemos nuestro acoplador, que es un transformador, ¿verdad? Como decíamos en FM, este amplificador se encarga de convertir las variaciones en frecuencia a variaciones de amplitud, ¿verdad? Después tenemos nuestro amplificador con un transistor bipolar, ¿verdad? Q1, y tenemos una resistencia, ¿verdad? Y un capacitor variable en el que nos puede servir para la sintonía. Y aquí tenemos el famoso circuito tanque que nos daban de un R1 en C1, ¿verdad? Y hacia acá pues pasamos ya a nuestra red de acoplamiento para la salida, ¿verdad? Con la siguiente etapa. Entonces aquí tenemos nuestro voltaje de salida hacia esta zona, y este es el voltaje umbral, ¿verdad? El voltaje máximo, y todo esto es a la entrada. Entonces cuando el voltaje de entrada no llega, ¿verdad?, al voltaje de umbral, entonces va a haber pues un incremento del voltaje de salida, ¿verdad? Cuando ya se llega al valor del umbral, pues el voltaje de salida queda limitado, ¿verdad?, a un determinado valor constante, y cuando ya se satura o llega al voltaje máximo, pues comienza a decaer, ¿verdad?, la que es el voltaje de salida, ¿verdad? Porque obviamente ya se deja de aceptar la entrada y entonces comienza a caer la señal presente, ¿verdad?, en nuestro receptor. Entonces en el siguiente dice tenemos salida filtrada del limitador, y tenemos pues nuestra entrada antes de filtrar, y después de filtrar pues ya nos va a producir una señal más parecida a la sinusoidal, ¿verdad?, que es lo que andamos buscando. Entonces tenemos un circuito que cuando le recortamos por los valores del ruido, como teníamos allá en la parte superior, ya cuando le pasamos por un filtro, ¿verdad?, BPL, el que mencionábamos en la parte de arriba, ya nos va llevando pues a la forma de onda del mensaje original que se debe haber producido, una vez que hemos sacado pues el ruido de nuestra señal. Efecto de captura de FM. La capacidad inherente que tiene la FM para disminuir los efectos de la señal de interferencia se llama efecto de captura. A diferencia de los receptores de AM, los FM tienen capacidad de diferenciar entre dos señales recibidas con la misma frecuencia. Si se reciben dos estaciones en forma simultánea con la misma o casi la misma frecuencia, el receptor se amarra a la estación más intensa y suprime la más débil. La supresión de la señal más débil se logra en los limitadores de amplitud de la misma manera que se suprime el ruido de AM. Si se reciben dos estaciones con más o menos el mismo nivel de señal, el receptor no puede diferenciar lo suficiente entre ellas y se puede cambiar de una a otra y viceversa. La relación de captura de un receptor de FM es la diferencia mínima en dB de intensidades de dos señales recibidas necesaria para que el efecto de captura suprima a la señal más débil. Las relaciones de captura de un dB son características en los receptores de FM de alta calidad. Cuando se usan
dos etapas limitadoras se tiene doble limitación, con tres etapas, triple limitación, etc. La figura 714 muestra un limitador en cascada de tres etapas sin filtro incorporado. Un circuito limitador de esta clase debe estar seguida por un filtro de cerámica o de cristal para eliminar la distorsión no lineal. Aquí tenemos limitación sencilla, doble y triple, y en el circuito lo tenemos acá con cada una de sus diferentes etapas, con su amplificador Q1, Q2 y Q3, ¿verdad? Que es a través de un transistor bipolar. El limitador que se ve tiene tres etapas limitadoras acopladas RC que están conectadas en serie respecto a la CD para reducir el drenaje de corriente. Los amplificadores en cascada combinan varias de las ventajas de los amplificadores de emisor común y de compuerta común. Al conectarse en cascada, los amplificadores también disminuyen el nivel de umbral y en consecuencia se mejora la posibilidad de silenciamiento de la etapa. En la figura 715 se muestran los efectos de doble y triple limitación. Como los receptores de FM tienen la ganancia suficiente para saturar los limitadores dentro del margen relativamente amplio del nivel de señal de RF de entrada, el control automático de ganancia suele ser innecesario. De hecho, en realidad y con frecuencia el CAG degrada el desempeño de un receptor de FM. Entonces aquí nos aparece un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para ver la parte del uso, pues, de los limitadores, ¿verdad? En FM. Ese lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo analicen. En realidad es solo aplicar la fórmula que está ahí y meter valor, entonces no lo vamos a revisar, para que ustedes lo agreguen ahí a su resumen, ¿verdad? Ese pequeño ejercicio. Eso sería, pues, más que todo lo que hay en la parte de ruido en receptores. Y este es el material, pues, que teníamos, que lo pensaba dar en la sesión del día miércoles y no se logró, ¿verdad? Entonces es el material que tenemos con el que van a hacer su resumen para el cuarto acumulado. Tenemos los ejercicios, ¿verdad? Que serían 3 acumulados más este resumen 4, y solo nos quedaría como quinta etapa para el cierre, pues la simulación del receptor completo, que lo tenemos en la plataforma de clase. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Me habían dicho que habían... Sí, adelante. Yo tenía una duda con el ejercicio número 4 que vamos a hacer hoy. Sí. En el ejercicio pues, nos piden que realicemos un diseño de un circuito detector de relación. Nos dan el voltaje 1, de 8 y el voltaje de salida que es 3 voltios. Pero nos pide el valor de voltaje de 2 y estaba bien en la tabla número 6 de esa unidad, que para encontrar de 2 tenemos que tener unas consideraciones cuando la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia aportada, pero no sé si se aplica. Sí, de hecho sí se aplica. Se aplica esos criterios. Entonces revise la frecuencia de portadora con la frecuencia que usted está buscando, ¿verdad? Que está aplicando en el ejercicio, para ver cuál de esos 3 casos de ecuaciones va a utilizar. Si es igual, pues va a usar la fórmula. Sí. Sí, pero la frecuencia no nos da así, dice, pero no sé si tendría que buscarla. Déjenme ver, entonces es el ejercicio número 4. Ejercicio 4 dice: un receptor de banda comercial de AM que tiene una relación de rechazo de frecuencia imagen igual a 19.98 dB
y que trabaja con una frecuencia intermedia igual a 455 kHz y una frecuencia DRF No, no igual. es ese, pues. Sí, que estoy mal. Estoy en la otra unidad. Que es de la segunda parte. Sí, estoy en el documento equivocado. 4 ese. Se desea realizar el diseño de un circuito detector de relación con un voltaje E1 igual a 8 voltios y con un voltaje de salida de 3 voltios. Obtener el voltaje E2, el valor del voltaje ES. Si el circuito fuera un discriminador Foster-Silly, ¿cuál sería su voltaje E8 tomando en cuenta los datos del ejercicio? Entonces tenemos que nos dan el valor de E1 y luego tenemos el voltaje de la salida de 3 voltios. Los únicos datos que nos dan E1 y voltaje de salida. Entonces tenemos, déjenme ir a ver las ecuaciones. En la tabla número 6 sale. Sí, tabla 6. Correcto, aquí tengo. Entonces, el voltaje tenemos, nada más tenemos nosotros el voltaje de salida, que es ES, ¿verdad? ES es igual a E1 más E2. Entonces, como ya tenemos el de salida, que es el de E, si tenemos E1 podemos calcular E2, ¿verdad? Podemos calcular E2 y nos estaban pidiendo. Sí, dígame. Entonces, profesor, en el inciso B, donde dice encontrar el valor del voltaje ES, ya sería el dato que nos están dando en el ejercicio, que sean los 3 voltios. Sí, es que ya tenemos el de salida, ahí lo daban. Hay algún error pues en el ejercicio porque ya le dan el de salida, ES. Recuerden que ES es la salida al final. Sí, así estaría también en el circuito. Sí, esa es la salida. Entonces, algún error, pues el que desarrolló ahí el ejercicio se equivocó en algo, porque a lo mejor otra cosa debió haberle pedido. Pero ya LS ya lo tenemos. El valor de 2, el de S ya lo tenemos. Dice, si el circuito fuera un discriminador Foster-Silly, ¿cuál sería su voltaje E8? Ahí sí, porque tenemos la ecuación. Sí, Sí, hay algún error en la declaración, ¿verdad? En el enunciado, porque ya ese ya lo daban. ok. Sí, entonces, si hay un error, pues igual ustedes ya saben que no hay necesidad. Solo le póngale ahí que es el que ya se daba. Pues está bien. ¿Verdad? Sí. ¿Alguna otra duda que tengamos ahí al respecto? Si no tenemos más, pues continuemos, ¿verdad? Desarrollando. Ya con ese tendrían entonces el cuarto ejercicio desarrollado y les quedarían 4 más. Entonces esos son de la primera parte para completar 30 más estos 10 del día de la sesión de hoy. Hacemos 40 más lo de la simulación, ¿verdad? La siguiente semana vamos a dedicarnos pues a darle seguimiento para que terminemos en tiempo y forma las entregas, ¿verdad? De los acumulados. Entonces, si no hay más por mi parte, sería todo para el día de hoy, ¿verdad? Y nos veríamos el día miércoles, próximo miércoles, en la sesión de la 1. A la 1 lo vamos a hacer, ¿verdad? Que es el de las 12:40, pero siempre comenzamos a la 1 nosotros, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Que tengan feliz fin de semana y estamos siempre comunicados, ¿verdad? Buenas tardes.